Me llamo Brady Argüen, soy un estudiante con el programa SIT en Panamá. Me gustaría invitar a usted a participar en un estudio que estoy haciendo como parte del programa. Su participación es voluntaria. Puede preguntarme cualquier cosa antes de decidir participar. La meta de este estudio es aprender sobre los usos del idioma naso en esta comunidad. Quiero entender un poco sobre el estado del idioma naso en el día actual y el futuro de la preservación del idioma. También, si es posible, el estudio será una forma de ayuda en el proceso de la preservación del idioma. Y el naso la toma por nombre del pueblo. O quiso decir que naso, quiero decir que soy dueño del oro, soy dueño de la piedra preciosa. El Terdi es el río grande, pero lo original es Ter y Ibi. Ter es la abuela, quiere decir Ter es la abuela, y Ibi es la científica. Esta quebrada se llama Shunobdi, y del otro lado la quebrada que sale allá es Siekin. Sí. Siekin y Shunobdi, donde se une. Entonces acá se divide, va a esta dirección que se llama Shunobdi, y de allá es Siekin. Ahora aquí nos vamos por esta quebrada. Esta quebrada se llama Kurku Diwa. Kurku Lingla Diwa es nombre de la quebrada en Naso. Entonces nos vamos a esta dirección. ¿Cuándo habla en naso y cuándo habla en español? Como dije, hablamos el naso cuando estamos acá en la comunidad y con otras comunidades, pero que ellos hablan el naso, entonces hablamos. Y el español porque tenemos que comunicar con la parte externa, con la gente de afuera. Y también, como dije, el naso, también algunos no saben hablar el naso, escuchan, pero no lo hablan. Entonces usamos el español para poder comunicarnos con ellos. Yo personalmente no hablo naso, hablo el español. Tengo otro idioma que se llama Ngobe. Oh, bueno. Pero es lo mismo. Pero mi idioma es que desde niño mi abuelita me enseñó. Mi abuelita, desde la casa. Mi abuela me hablaba en mi idioma materno y así aprendí. Y en la escuela nos enseñaba español, pero en la casa hablábamos idioma maternal. A veces el español y el naso, o sea, lo estamos usándolo unido. Me parece que lo estamos usando unido porque así lo tenemos que meterle, o sea, señalarle eso o hablar de ese modo a nuestra juventud, a nuestros niños, para que en la escuela también entienda algo del español y que el naso también esté incluido. Los días de la semana. Dabar Cuarashco es domingo. Dabar Puxco es el lunes. Dabar Miashco, martes. Dabar Presco, miércoles. Dabar Shkishko, jueves. Dabar Tershko, viernes. Dabar Kakshko,
nosotros llamamos esta planta Naso flusum porque tiene una forma de una cola de mono. Entonces en español decimos rabo de mono, pero son plantas que nacen sobre la tierra y nosotros en Naso se llama flusum, en español nombre común helechos. Helechos vegetal para nosotros y es comestible. Son vegetal, comestible. ¿Cómo se enseña la lengua naso o nobe o español a los niños? ¿Es diferente para cada lengua? Bueno, el naso se enseña desde la casa, desde la infancia, desde la casa. El español, por necesidad, es un idioma universal casi, entonces en la escuela lo aprende. Pero ya en las calles se habla mucho el español, ya en la casa también se habla mucho español ya. Entonces el naso está disminuyendo. Por familia, ¿no? Porque mi mamá hablaba, entonces me enseñaba a hablar naso. O sea, esa es la forma. Sí, ese es el mensaje que conversamos con nuestros hijos y hablamos. De mi parte, estoy tratando de involucrarlo para que ellos hablen. Sí, y lo escriban también, porque no es que se habla y no se puede escribir, sino que los dos tienen que estar juntos, porque si no saben escribir, entonces no van a... o sea, hablan, pero no van a poder escribir, entonces va a haber una confusión. Porque, como dije, el español se escribe más rápido y el naso no, porque es palabras que llevan con alfabetos o las vocales con diéresis o con algo que salga, como palabras nasales que tienen un sonido, entonces hay una diferencia. Como M. Debe haber, acá, por ejemplo, aquí hay S. S como uso normal, uso del español. Esta S tiene que tener una pausa para decir como so, so, so. Y si lo hago con esta S, con este S del español, me va a sonar, para decir so es tapir. Para decir tapir, yo tengo que hacerlo con esta. Si lo hago con esto, suena no natural. No natural, va a sonar so, y so es otra palabra y so es otra. Sí. Nombres de puntos cardinales en nombre en naso. Vamos a volver a repetirlo en español ahora en naso y traducirlo en español. Bagdad, Krugda es oeste, Klungsor es sur, Druli es norte, Gloran este, es el corazón del universo. Kluntu. Otras plantas que son comestibles, que nacen en bosque primario o secundario, pero en tierras húmedas, la mayor parte en húmedas.
Y esto en naso se llama tulechin. Y se corta las hojas, la parte tiernas, y se cocina y se prepara con cebollas, ajos o otros condimentos, y es comestible, es para comer, alimentarse, pero las hojas tiernas, por lo menos como por aquí, se cocina. Son como parecido como calalú. Decimos calalú es otra especie de planta que hay en el bosque. Entonces, algunos lo llaman calalú, pero para nosotros en Naso le llamamos tulechin. Es una planta muy muy comestible para nosotros acá. Ajá. Y lo otro que se me olvidó, entre mes de marzo, no, enero, febrero aproximadamente, echa un flor muy bonito. Las flores es de color como medio uva, más o menos así. Y bueno, los pájaros o los colibríes les gustan como la flor. Entonces, pero para nosotros más son las hojas que utilizamos para comer. ¿Le preocupa que la lengua naso se vaya a perder? Por favor, no, no. Pienso que... ¿Pero le preocupa? Claro. Por eso estoy tratando de escribirlo para no perderlo. Sí, es algo preocupante porque casi las otras comunidades hay una mezcla. Entonces la lengua no se le está involucrando, entonces se va perdiendo y eso es una preocupación muy grande porque se está perdiendo el idioma o lenguaje, ¿no? Ah, sí, sí, se puede desaparecer porque ya muchos abuela ya no le quiere hablar a sus hijos, a su nieto en la casa, a su hijo en la casa. Más personas jóvenes ahora hablan mucho el español. Mayormente ya se está perdiendo el idioma. Naso es un problema. Para mí las gramaticales que hoy nuestros abuelos hablaron muy diferente antes que en la actualidad. O sea, siempre hay una modernización como implementación para darle sonido, ¿no? Pero en realidad lo que queremos es de la lengua más antigua para darle sentido o sea, a las palabras gramaticales. Natural. Más natural eso. Ajá, más original. Más original, Más naso original. o natural, lo mismo. Pero hoy en día se pronuncia mucho el español, las palabras, las vocales, los abecedarios en español. Sí, Entonces, y es importante dominar los signos y las pausas y el sonido nasal o de la lengua o de la garganta, sonido o cosas como esa. Hay que tenerlo legítimo, recogerlo legítimo para poder mantener la lengua. Bi, sakwo, ire, koto, sakwo, angna, sakwo, glinso, sakwo, tu, sakwo, solo, sakwo, limna. Es el nombre del dedo en naso. Entonces ahora traducido en español, sakwo angna es el pulgar del dedo mayor o primero, pulgar,
Saquo Glinso es el segundo. Saquo Tu es el medio del dedo. Saquo Solo es el anular. Saquo Limla, el meñique, el último. Como puedes ver, alrededor está reforestado con árboles maderables, frutales para la vaca, y también tú puedes ver en algunas partes está para pasto de vacas, y alrededor está bosque natural para a las aves y los animales, y así en otros sitios son de otras familias, y así esta parcela es de mi hermana, y así de otros tíos, primos, en otros lugares tienen banano, tienen yuca, y algunos que se dedican a la ganadería, pero en una escala baja, como de 10 a 15 cabezas de vaca, algunos que tienen como de 50, pero son máximo de 50, no más de 50, porque la vaca necesita mucho pasto para alimentarse. ¿Y cómo se dice vaca en Naso? Sugla Chugla. es Sugla. por los cachos. Ah, Y el burro se llama cuomgla. Cuomgla. Ajá. Dregla son los caballos. ¿Hay presión para usar y aprender el español en lugar de la lengua Naso? Sí, hay una presión grande, la parte externa, la que vienen implementando como educación y es la razón que hay mucha presión porque dan el español menos el Naso. No, No. no, antes sí, ahora no, pero falta una estructura, una organización fuerte, que la comunidad y el pueblo debe estar organizado para otra vez empezar a enseñar Naso a los niños, porque ahorita mismo no hay manera. Se habla en alguna casa, pero mayormente se habla en el español. Entonces por ahí se está perdiendo. Bueno, tal vez sencillamente es por el alfabeto. El gobierno dice que en la ley de la comarca el alfabeto está, el alfabeto, hay un alfabeto ya, y como que eso es la que hay que usar nada más para la escritura. Pero estoy sintiendo y mirando que necesita algo de mejora más. Sí, pero le dijeron en orden a Sore. Le dijeron en orden a Sore. Como si abecedario lo no le dijeron. A. Ajá. A. O. A. B. C. D. E. E. I. U. G. I. I. J. K. L. L nasal. M. N. NG. Ñ. O. 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 U. U. P. R.
doble R, Ujú. S, S nasal. T, U, W, Y, Z. Allá a esa sube a la fila, uno va subiendo. Ya adelante baja por la quebrada y vienen bajando para atrás llegar a la casa. Esa que se ve al fondo allá, esa loma que se ve allá, se llama Loma Santa. En Naso, Xcócualo. Squawkulo. Ajá, porque ahí hay muchas espinas. Xco es espinas. Entonces, por eso la altura se llama Xcócualo. Ya atrás ya de ahí en adelante es Parque Internacional Amistad. Y ya por la cordillera del río Teribe, de Tirdi, y por allá por río Sixaola, ya por ese lado. Ya limita con Costa Rica. Y ahí hay jaguar, ahí hay monos araña, spider monkey, el tapir, puercomonte. Hay momentos que el jaguar cruza a esa altura que vemos acá al frente. Sí, esos son los pasos de ellos. Ya no pueden bajar acá casi porque hay mucha presencia del ser humano. Entonces ellos cruzan del otro lado que se ve, de las montañas altas que se ve del otro lado. Ellos bajan por aquí y cruzan aquí y suben, buscan a la fila de allá y cortan para adentro y de nuevo cruzan para allá. Todo es bosque primario al fondo. ¿Qué espera de la continuación del idioma naso para las futuras generaciones? Bueno, es preocupante. Esperamos que la comunidad, el pueblo, la comarca, tome esa necesidad para plasmarlo en el currículo nacional de educación y que se pueda impartir el idioma naso en la escuela para volver a rescatar lo que se está perdiendo. Esperamos eso. Mira, es un trabajo muy grande porque hoy no contamos con la parte técnica porque no somos lingüistas, ¿no? Pero empíricamente sí, porque nosotros lo hablamos, pero no lo podemos pronunciar porque es algo muy especial para poder entenderlo. Entonces necesitamos herramientas para poder como transcribirlo, como informática, necesitamos ese equipo para poder escribirlo. Sí, porque eso tiene un proceso, hay que grabar, hay que escuchar al abuelo, entonces necesitamos un equipo, grabarlo y escribirlo, ir acomodando eso, necesitamos un equipo para esto. Lo del escribir, aparte del escribir, la escritura, pienso que en el pueblo hay juventud, hasta algunos mayoras, que me den ayuda. O sea, la juventud con su equipo como esto, ellos pueden hacer la copia de mi trabajo como más o menos como usted lo hace. Eso ayuda a que preserva la lengua, la forma de hablarlo, los sonidos, todo eso. Y con una grabación como esta que estamos haciendo, la voz queda bien, aunque uno ya no viva, pero lo señala. Claro, yo pienso que debe de ser. Antonio maneja los números en hasta más de 1.000.000, 2.000.000 en naso. Y esos son pronunciaciones legítimas. Y entonces eso es lo que hay que
rescatar, porque esas son las palabras importantes. Preservarlo. Y la mayoría no lo sabe. Entonces por eso es nuestra preocupación de que se tiene que documentar en videos y eso para presentarlo en pantalla para los chicos. No, antes sí, ahora no, pero falta una estructura, una organización fuerte, que la comunidad y el pueblo debe estar organizado para otra vez empezar a enseñar más a los niños. Hablan cuando su papá le enseña, su mamá le enseña, su abuela le enseña. Ahí ellos hablan naso, pero en la escuela no hay un programa ahorita mismo para enseñarle naso a los niños. Soka diwa, Blinia diwa, Quebrada de Pava, Yugo, Loro Cabeza Azul, Luglong diwa, Lukugno diwa, Tugu, Tortolita Azul. Jorgla Colibrí, Montañés, Gorbí Blanco. Quectu, Vienteveo Grande. Trenmo, Saltarín, Cabecirrojo. Aguán, Espatulilla Común. Cuctu y Corvo, Ave Sombría, Cuellinuda. Yo hice esto con su trabajo aquí. Sí, claro. Meses del año. Y también hice esto aquí. El mes de mayo. El calendario para el mes de mayo con los números de cada día. Cuara, Pok, Miat. Los días de la semana. Y pienso que puedo hacer copias de esto en papel y cuando mi directora regresar aquí en el otoño, ella puede traer y podemos dar calendarios en naso a todas las personas en la comunidad. Pude hacer esto con su trabajo porque usted me enseña
los días de la semana y los números y los meses y Claro. sí. Siempre estamos tratando de compartirlo porque en otras comunidades me preguntan, por ejemplo, dice qué significa una palabra y ellos no entienden, entonces hay que compartirlo y para que para que ellos puedan también recibir, entenderlo. ¿Cuáles son algunas palabras en Naso que le da miedo que no existirán en el futuro? Bueno, hay tal vez en el hablar lo original, lo natural. Eso, mi pueblo, en la misma práctica, en el mismo hablar, el habla, eh, hay palabras que lo estamos usando a un poco no natural, a un modo no tan natural. Eso pienso que también yo debo de señalarlo, cuáles son esas que estamos teniéndolo por ahora. Y escribir eso, señalar eso, en que en estos tiempos en que estamos hablándolo todavía, hubo ya un error. Eso también hay que señalarlo. Por eso en la escritura Naso se piensa usar lo del más original antes y algunos modos como de la forma que hemos cambiado un poco. Por ejemplo, si King quiso decir Ciencodi. Ciencodi es el nombre de la quebrada. Y King, eso está en el pueblo. Y claro, las cosas se cambian, yo lo entiendo también, pero también hay que señalar lo del original para que se vea, para que no se pierda. ¿Sí? O sea, como una corrección. Y eso voy a tenerlo en una orden también. Lirbopko Kwaraga, Irehun, Nasogako, Juego, Cuegua. Irehun, Gok, Irehun, Diblo, Bum Coñaglo, Ma, el pescado. Irehun, Ak. Entonces, para traducirlo en español, es la tortuga. Este es calabaza. El go. El tiblo, calabaza, pero está en una fruta. Y este es el pescado, el ma. Ac, piedra. Como pato poné, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? ¿Cómo estás? Sluara, está enfermo. Nombre de los animales, vamos a ver, corco, pollo, darca, pato, caballo, conglá, soglá, vaca, chiti, perro, misco, gato, bueno, así, meque, mamá, hay varias palabritas que ya entiendo de Naso. Gracias. ¿Por qué ha querido trabajar con la preservación de la lengua Naso? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué he querido? Preservar la lengua. ¿Qué le impulsa?
por el amor al pueblo, por el amor al grupo, por lo ordinario que somos, es por la tierra, es por la comarca también, porque eso es la herramienta que conquista todo. Por eso estoy luchando en eso, es por eso.